quisiera que abriera su Biblia junto conmigo ahí el libro de Jeremías, en el capítulo 9, por favor. Jeremías capítulo 9, en el verso 23 y 24. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Es uno de los textos que podemos ver en el libro de Jeremías, importantes sobre la relación, obviamente, que Dios quiere tener con su pueblo. Yo le voy a dar lectura, Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24, sígalo con su vista, dice así la palabra del Señor. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos, hermanos. Señor, Dios de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia, Señor, estamos, Señor, el día de hoy, sobre todo agradecidos, porque nos permite, Señor, el enorme privilegio de ir a tu palabra. Palabra que habla a nuestras vidas, que descubre nuestras intenciones, que enseña, que exhorta, reprende, que habla a nuestros corazones directamente, Señor. Pedimos delante de tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo esté moviéndose en nuestras vidas, obrando en nuestras vidas, trabajando en nuestras vidas, dándonos entendimiento, comprensión de tu palabra, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. No es posible entender tu palabra con oídos humanos, con oídos, Señor, terrenales. Señor, debe de ser a través de tu Santo Espíritu. Así que pedimos el mover de tu Espíritu Santo en nosotros, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya llegamos al capítulo 10, hemos estado ya meditando hasta el capítulo 10 del libro de Jeremías, y algo nosotros tenemos que entender y volver a repetir constantemente cuando estamos viendo este libro. Este libro nos habla de los últimos 40 años de existencia del pueblo de Israel en la tierra que Dios le había dado. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, hermanos. Aproximadamente esa escena de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto fue en el año 1446 a.C. Dios saca al pueblo de Israel a través de su mano portentosa. 10 plagas son las que Dios mandó al pueblo egipcio. Y Dios saca a este pueblo y lo lleva al desierto, lo sustenta durante 40 años en un desierto, que es algo imposible de pensar y sobre todo de poder entender cómo alguien puede subsistir en el desierto durante 40 años, pues eso lo logró Dios hacer con este pueblo que era aproximadamente de unos 2 millones de personas. Durante esos 40 años Dios sustentó a este pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Dios lo introdujo a la tierra y le dio por posesión esa tierra. ¿Y sabe qué? Dios se la dio sin que ellos tuvieran que hacer nada. Dios destruyó a las naciones y a las personas que estaban en esa tierra y les dio esa tierra por heredad. Desde ese momento, hermanos, desde ese momento, el pueblo comenzó a mezclarse con el mundo. Desde ese 1400 aproximadamente, 1400, hasta esta fecha que vemos a Jeremías en el 626 aproximadamente, y lo que estamos viendo aquí en el capítulo 9
es entre el 608 y el 605. Esos siglos, esos años, el pueblo de Israel estuvo ofendiendo a Dios a través de su pecado. Hasta que Dios decidió destruir primeramente al reino del norte llamado Israel en el 722 por medio de los asirios. Y ahora cuando nosotros vemos a Jeremías, el reino que quedaba, que es el reino del sur llamado Judá, Dios también menciona que lo va a destruir. Dice el verso 25 del capítulo 9, dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces este pueblo se fue degenerando poco a poco, se fue pervirtiendo poco a poco. Desde que salió de Egipto es un pueblo rebelde que no quiso someterse a la voluntad de Dios, y que a pesar de la dureza del corazón de este pueblo, Dios lo introduce a la tierra y le permite heredar una tierra que no se merecía, vamos a ponerlo así. Desde entonces el pueblo comenzó a ofender a Dios hasta llegar a este punto. Es importantísimo que usted se ponga a pensar acerca de este Dios. Es un Dios que, sin duda, hermanos, tuvo misericordia de ese pueblo. Quisiera que me acompañara al capítulo 7 de Deuteronomio. Deuteronomio 7. Verso 6 dice: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Estoy en Deuteronomio 7, verso 6. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces Dios está diciendo que Él escogió a ese pueblo para que sea un pueblo especial. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces Dios rescató a este pueblo, así se lo había jurado y prometido a Abraham, y por ese juramento Dios saca a este pueblo de Egipto. Y lo sacó no porque se mereciera que Dios lo sacara. El libro de Ezequiel en el capítulo 20 menciona que el pueblo se había corrompido en Egipto. Hermanos, 400 años viviendo y conviviendo con los egipcios, era normal que ellos también adoraran los cientos y cientos de dioses que tenían los egipcios. Ellos no se merecían que Dios los sacara. Ellos no se merecían que Dios tuviera misericordia de ellos y se acordara de ellos. Pero a pesar de eso, Dios se acordó de la promesa que Él hizo y sacó a este pueblo. Y dice
que lo sacó por amor, porque lo escogió. Pero mire lo que dice el verso 9. El verso 9 es interesante porque dice, conoce pues, conoce. Esta palabra conoce es interesante porque es una palabra que significa conocer, ciertamente conocer, pero a través de la experiencia, de experimentar lo que estaban pasando. Dios los había sacado, ya había sacado a ese pueblo, los había llevado por el desierto, ya habían pasado 40 años y Dios les dice esto. Ellos en carne propia habían experimentado la misericordia y la salvación de Dios. Habían experimentado el sustento de Dios durante 40 años. Entonces, ellos pueden decir, Dios ya les puede decir, ustedes ya me conocen, saben cómo soy porque han experimentado lo que yo he hecho por ustedes. Por eso les dice, esta palabra conocer no es simplemente un conocer a través del intelecto. Alguien me contó, alguien me dijo, no. El conocer de aquí es basado en la experiencia, en la relación que ellos habían tenido con Dios a través de todo el peregrinar en el desierto y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios les dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Pero qué les dice, hermano? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes, hermano? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces conoce, le dice al pueblo, que yo soy un Dios y un Dios fiel. ¿Ellos lo habían experimentado hasta este momento? Sí. ¿Por qué? Porque Dios ya los había sacado de Egipto, los había traído por el desierto y les iba a dar la tierra. De hecho, ya en este momento, cuando nos encontramos en Deuteronomio 7, ellos ya habían conquistado, hermano, todo el territorio oriental al lado del Jordán. O sea, Dios ya les había dado victoria contra sus enemigos. Entonces ya ellos podían entender, conoce. Acuérdate, tú no eras un pueblo especial, no, pero yo te amé y te escogí para que fueras mi pueblo especial. Entonces conoce. Debes de conocer, debes de entender que Jehová es un Dios, Dios fiel. Y ese Dios fiel, hermano, es un Dios que guarda el pacto y las misericordias. ¿A quiénes? A los que le aman, dice, y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Dice, hasta 1000 generaciones. Pero el verso 10 dice lo siguiente, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona, ¿qué, hermano? Le dará el pago. ¿Quién es Dios, hermano, aquí? Es un Dios fiel, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué es Dios fiel, hermano? Porque guarda el pacto. ¿Con quiénes? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero también es Dios fiel y da el pago en persona al que le aborrece. ¿De qué manera? Destruyéndolo. Entonces, ¿qué Dios estaba experimentando el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías? Un Dios fiel. ¿O no, hermanos? Dios estaba siendo fiel con lo que estaba diciendo. Entonces significa, cuando nosotros regresamos al libro de Jeremías, capítulo 9, significa que todo lo que hemos estado viendo, diciendo Dios que iba a destruir el pueblo, ellos, hermanos, tenían que tener presente el libro de Deuteronomio o la ley que Dios les había dado. Pero no conocían a ese Dios. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de su ley.
Entonces, ¿dónde podían conocer ellos a Dios? Se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de su ley, entonces no conocían a Dios. Y aquí, en el capítulo 9, en el verso 12, dice lo siguiente. Mire cómo empieza. ¿Quién es varón sabio ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Recordemos algo. En este momento que estamos nosotros viendo el libro de Jeremías, cuando Jeremías empieza su predicación, cuando Jeremías empieza su ministerio, estamos hablando aproximadamente del 626, 627. Para el capítulo 9 y capítulo 8, desde el capítulo 7, estamos hablando del 608. Vuelvo a mencionar. Es importante. Cuando Jeremías comienza su ministerio, comienza en el 626. ¿Y cómo comienza? Diciendo, viene del norte, ¿sí?, destrucción. Para el capítulo 7 hasta el capítulo 20, ya estamos en el año 608. ¿Cuándo vino Babilonia a destruir por primera vez, o para conquistar por primera vez el reino de Judá, o en este caso Jerusalén? 605. O sea, entre el 608 y el 605, Jeremías profetizó lo que estamos viendo en el capítulo 9. Al norte, en el capítulo 8, si usted me acompaña, dice el verso 16 del capítulo 8: desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia y la ciudad y a los moradores de ella. ¿Qué significa esto? Dan, si usted recuerda, Israel, hermanos, se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. La frontera norte del reino del norte había una ciudad que se llamaba Dan. Ahí la tribu de Dan se alojó lo más al norte, colindaba el reino del norte y Siria. En la frontera norte, ahí estaba Dan. Significa que el imperio babilónico ya venía, hermanos, bajando desde el norte, ya estaba en la ciudad de Dan. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Ellos ya sabían que venía la destrucción. Ellos ya sabían que venía Babilonia y que estaba Babilonia conquistando todo a su paso. En otras palabras, estaba destruyendo todo lo que venía a su paso. Estaba conquistando todo lo que venía a su paso. Por eso, en el capítulo 9, verso 25, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo, ¿qué?, incircunciso. Entonces, ¿quién era el único pueblo que se circuncidaba? Israel. Y todos los demás pueblos no se circuncidaban. Israel se circuncidaba por el pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero Dios dice que va a destruir, va a castigar a todos, tanto circuncidados como
incircuncisos. Significa que en nada le valía al pueblo de Israel, en este caso el pueblo de Judá, ser circuncidado. ¿Por qué? Por la forma que vivía. Entonces Dios, ¿qué va a hacer en el verso 26? A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los que arrinconados en el postrer rincón, los que moran ¿dónde? En el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa. ¿De qué? De corazón. Entonces, ¿qué significa? Venía a Babilonia. ¿Sobre quién? Sobre todos. ¿Y sobre quién también? Sobre Israel. Dios iba a juzgar a los de Amón, a los de Moab, a los de Edom, hasta Egipto. ¿Por medio de quién? De Babilonia. Ellos ya lo sabían. Ellos ya sabían que venía ese gran imperio. Pero en el capítulo 9, verso 12, Dios hace una pregunta y dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para quien pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? O sea, ¿qué significa? Había llegado a sus oídos de ellos en la ciudad de Jerusalén que Babilonia venía arrasando todo a su paso. Imagínese un ejército, ¿cómo deja cuando va arrasando todo a su paso, hermano? Nosotros no podemos dimensionarlo porque nunca hemos experimentado la guerra, ¿no? ¿Sí? Pero si usted se mete a ver, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, cómo eran esos enfrentamientos, imagínese recorriendo más atrás esos grandes imperios que llevaban cientos de miles de personas que arrasaban todo a su paso, matando todo a su paso. Ellos ya lo estaban escuchando. Todavía no llegaba a Jerusalén, pero estaba a punto de llegar. ¿Y qué dice? No hay nadie que se pregunte y entienda por qué está pasando esto. ¿Sí se explica, hermanos? El pueblo era incapaz. Fíjense, no había nadie que pudiera decir: oye, viene ese imperio, ¿crees que venga hasta nosotros? ¿Crees que nos llegue hasta nosotros? Dentro del mismo pueblo de Israel, de Judá, perdón, en el capítulo 8 hay un reclamo. Dice el verso 9: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué, hermano? La avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo engañaban? Verso 11: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Qué se decía dentro del pueblo? ¿Qué se decía, hermanos? No. Sabían que venía esa destrucción, pero ¿qué decían los sacerdotes? ¿Qué decían los profetas? ¿Qué decían? No pasa nada. No pasa nada. Estamos bien. No va a llegar hasta nosotros. Mientras que Jeremías una y otra vez les dice: viene destrucción. Todos los sacerdotes, todos los profetas de ese momento estaban diciendo todo lo contrario. Capítulo 9, verso 13. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz,
ni clamaron conforme a ella. ¿Esto qué responde? La pregunta que del verso 12 dice: ¿por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Entonces, como no hay nadie quien se pregunte ¿por qué está pasando esto?, la respuesta de Dios es automática y dice, verso 13: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Por qué viene la destrucción, hermanos? Porque dejaron la ley de Dios. ¿Dónde se conoce o dónde se podía conocer en ese momento cómo era Dios? ¿De qué manera era Dios? ¿Qué es lo que quería Dios? A través de su ley. Pero dijimos, hermanos, que aproximadamente en el 622, el rey Josías se encuentra el libro de la ley arrumbado en el templo. ¿Se imagina la forma de vida de este pueblo? Era terrible. Verso 14: antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, ¿qué hicieron? Dice el verso 15: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a este pueblo? Dios lo había sacado de Egipto porque lo amó y tuvo misericordia de este pueblo. Pero ahora Dios está prometiendo que lo va a destruir. Debemos de preguntarnos, ¿por qué? No cometamos el mismo error que ellos, porque dice el verso 12: ¿quién es varón sabio que entienda esto? Que se pregunte por qué. En la tercera pregunta dice: ¿por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. ¿Por qué? Verso 13 y 14: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes, ¿qué, hermano? Se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Cuando una persona se olvida de la ley de Dios, no conoce a Dios. Y al no conocer a Dios, lo que hace es irse tras los dioses paganos. Ejemplo: Jueces, capítulo 2. Busque el libro de Jueces. Jueces, capítulo 2. Verso 9 y 10. Desde el verso 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué dice el verso 10? Después de que murió la primera generación que entró a la tierra, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, ¿cuál es el resultado de no conocer a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel? ¿Cuál es el resultado? Verso 11 y 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hermanos, cuando un pueblo, una nación, una familia, una iglesia, una persona no conoce a Dios, hermanos, lo que hace es irse y adorar a otros dioses ajenos, a otros dioses paganos. Eso fue lo que pasó aquí. Esta es la historia del pueblo de Israel. Cuando no conoces a Dios, cuando tú no conoces a Dios a través de su ley, a través de su palabra, hermanos, lo que haces es que a cualquier cosa le llamas Dios. Y empiezas a adorar a Dios de una manera como el mundo adora a Dios. Te empiezas a equivocar, empiezas a tomar las ideas, las costumbres de los pueblos paganos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Hermanos, durante 800 años fue la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué pasó eso? Vamos a preguntarnos por qué. Que haya alguien que diga, ¿por qué les pasó eso? Porque no conocían a Dios. Y la única manera de conocer a Dios era a través de su ley, de su palabra. Para mostrar un ejemplo, el capítulo 17 de Jueces es muy importante que lo leamos. Jueces capítulo 17, verso 1, dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Entonces Micaía le robó dinero a su mamá maldice a quien se lo robó, su mamá no sabía que había sido su propio hijo, y cuando este hijo escucha la maldición de la madre, le devuelve el dinero y le dice: yo lo tomé. Verso 3: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, ¿yo qué? Te lo devuelvo. ¿Qué significa esto? Aquí estamos hablando de una familia del pueblo de Israel. De hecho, Micaía significa ¿quién como Jehová? Imagínense. O sea, no es que era un pueblo que estaba ajeno a Jehová, sino que era un pueblo que adoraba a Jehová. Pero ¿cómo adoraba a Jehová? Esta mujer dice que había dedicado el dinero a Jehová por su hijo. O sea, que había apartado ese dinero para ofrecérselo a Jehová para que bendijera a su hijo. Ahora, ¿pero cómo? Según lo que dice aquí, para hacer una imagen de talla y una de fundición. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando le dio los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, explíqueme usted cómo es posible que esta familia israelita quisiera acercarse a adorar a Jehová para que Jehová bendijera a su hijo, y la forma en que se iba a dedicar ese dinero es para hacerle a Jehová una, dice aquí, imagen de talla y una de fundición. ¿Qué significa eso?
Lo único que significa es que la ley de Dios no existía en la vida cotidiana del pueblo. Entonces, su forma de adoración, su Dios que se habían formado, era un Dios a la imagen de los pueblos paganos. Y a veces inocentemente, y yo lo digo así, decía un personaje que ahora está muy popular, ternuritas, pensamos que nosotros, nada más porque sí, sin conocimiento de la ley de Dios y de la palabra de Dios, vamos a agradar a Dios. Vamos a ver cuál es su voluntad. Como dice ese señor, ternuritas. No, hermanos. ¿Cómo se nos ocurre, verdad? Pero ¿por qué es esto, hermano? Porque nadie es capaz de sentarse y decir, ¿por qué le pasó esto a este pueblo? Eso significa que no hay nadie que reflexione, no hay nadie que entienda en este pueblo y diga, ¿por qué viene ese ejército y está destruyendo todo? Va a llegar hasta nosotros. No había nadie que se preguntara eso. ¿Eso qué significa? Una falta de conocimiento de Dios y de su ley. Regresemos a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, verso 16 dice: y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. ¿Qué va a pasar, hermano? Dios los va a acabar. Imagínense lo que está diciendo. Pero mientras dentro del pueblo, ¿qué decían? Todo está bien, no se preocupen. Eso está pasando allá, pero no va a llegar a nosotros. No va a pasar nada. Aquí va a haber paz, mientras en otros lugares va a haber destrucción. Dice el verso 17: así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. ¿Quiénes eran estas plañideras? ¿Alguien sabe? Personas que se contrataban para llorar, ¿no? Que eran expertas para hacer gemidos, inclusive muchas de ellas hasta hacían algunos cánticos, ¿no? de lamentación. Y entonces dice, ¿qué dice Dios? Contraten, porque viene el luto, hermano. ¿Qué le está diciendo? Viene algo terrible. Verso 18: y dense prisa y lamenten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestra morada. Verso 20: oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado por nuestros palacios, para exterminar a los hijos de las calles, a los jóvenes de las plazas. ¿Qué iba a venir? Destrucción. ¿A quiénes? ¿A quiénes iban a destruir? A todos. ¿A quiénes? Niños, jóvenes, ancianos, todos. Verso 22: habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y manojos tras el segador, que no hay quien la recoja.
¿Cómo iban a estar? Apilados en montones. Hermanos, en el 605 vino Babilonia y sitió la ciudad. Y hubo muertos. En el 596 volvió Babilonia a sitiar la misma ciudad. Llegó el punto, hermanos, en que las mujeres se comían a sus propios hijos. Y en el 586 todo fue destruido. Entonces, aquí en el verso 23 y 24, con este contexto, dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, en sus riquezas. ¿Qué significa esto? En el contexto en el que estamos leyendo todo. ¿Por qué Dios habla de sabiduría, de valentía y de riqueza? Y dice, no se alaben en esto. ¿Por qué? Porque a pesar entonces de lo que se oía a lo lejos diciendo que venía ya en Dan la destrucción y que pasaba arrasando a todo lo que venía a su paso, en este lugar en Jerusalén se decía paz, paz. Vendrá paz. Eso, en otras palabras, ¿qué significa? No pasa nada. Nosotros tenemos el templo con nosotros. ¿Cómo vamos a ser destruidos si nosotros vamos al templo a ofrecer nuestros sacrificios? Y entonces, ¿qué había en el pueblo? Orgullo. ¿Por qué? Por lo que ellos tenían. Algunos tenían ¿qué? Sabiduría. Otros eran valientes, decían que eran fuertes. Y otros, riquezas. Venía la destrucción y ellos confiaban en las cosas que tenían, en las cosas que habían poseído, que habían ganado. ¿Qué enseñanza nos puede dar esto en medio de la destrucción? ¿Ustedes creen que cuando llegó Babilonia respetó a alguno de estos hombres por más sabiduría que tenían? Sabiduría que obviamente, hermanos, los llevó ¿a qué? A adorar a otros dioses. Miren nada más cuán sabiduría tenían estos hombres, que los llevó a adorar a otros dioses, que los llevó, miren, a pensar que la destrucción que venía no les iba a tocar a ellos. Pues qué sabios eran. Hermanos, ¿qué clase de sabiduría era esa? Que no pudieron ni siquiera preguntarse y decir, oye, ¿qué viene esto? ¿Será que nos va a llegar a nosotros? Entonces Dios le dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En otras palabras, ni tu sabiduría, ni tu valentía, ni tu riqueza te van a salvar de la destrucción. ¿No es cierto, hermanos? En el contexto se tendría que leer esto así. ¿De qué están orgullosos? ¿De todo lo que han ganado? ¿De todo lo que tienen? ¿De la fuerza que pueden tener como ejército? Hablando de Judá, por ejemplo. Pues cuando vino Babilonia, hermanos, así como lo podemos decir, ni las manos metieron. Y ni su riqueza, y ni su sabiduría, y ni su valentía los pudo salvar. La palabra de Dios dice, hermanos, que este mundo va a ser destruido.
En segunda de Pedro, capítulo 3, Pedro dice que este mundo va a ser y está destinado para el fuego. Todo va a ser quemado. Y con él, todos los que vivan conforme a este mundo. La pregunta aquí es, ¿qué crees que te va a salvar? ¿Qué crees? ¿Lo que tienes, así como ellos? ¿Lo que has adquirido y acumulado? ¿Crees que tu riqueza te va a comprar esa salvación? Porque venía destrucción. ¿Tu valentía? ¿Te sientes fuerte? Porque a veces cuando nos sentimos bien fuertes físicamente, entonces, todo lo puedo hacer, ¿no? Soy capaz de hacer todo. ¿Crees que eso iba a salvó a estas personas, a este pueblo? ¿No? ¿Su sabiduría? ¿Su entendimiento? No. Vuelvo a insistir, el entendimiento que tenían ellos o su sabiduría, lo único que les dio es para ir y adorar a otros dioses. Para eso sí. Nadie reflexionó, ni se preguntó, ni dijo, oye, viene destrucción. Entonces Dios le dice el verso 24: mas alábese en esto el que se debiere de alabar. Si algo se tiene, pues si se pudiera alabar el hombre, ¿es en qué? En entenderme y conocerme. Si alguien puede entender y preguntarse, oye, y reflexionar y decir, oye, ¿no será que esto viene como juicio por el pecado que hicimos? Esa persona conoce a Dios. No hay otra forma de explicarlo. Si puede existir, hermanos, una persona que entienda y conozca cómo es Dios y reflexione sobre lo que Dios está haciendo, esa persona le conoce y lo entiende. Ahora, ¿qué entiende y conoce? Dice aquí en el verso 24, que yo soy Jehová, que hago, ¿qué, hermano? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Qué significa esto? No es un Dios que está ajeno a las cosas de este mundo, no. Es un Dios que tiene control de todas las cosas en este mundo. Las tuyas, las mías y las de todo el mundo. Es un Dios soberano que tiene control, que gobierna este mundo, hermanos. Ahora, en este mundo Él hace tres cosas, según lo que vemos aquí: misericordia, juicio y justicia. Ellos estaban experimentando en carne propia, hermanos, ¿qué? El juicio de Dios. ¿O no es así? Ellos lo estaban experimentando, pero no eran capaces de dimensionar lo que venía a ellos. Imagínense. Si alguien se puede alabar de algo, es de entender y comprender a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? En medio de esa destrucción y de ese juicio, está llamando al arrepentimiento. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Misericordia. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Y nos falta uno: justicia. ¿Qué es esto de la justicia? ¿Cómo Dios muestra su justicia en medio de esa destrucción? La única manera, hermanos, de salvarse, ¿sabe cuál era? Aquí no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Pero la única manera de salvarse, ¿saben cuál era? Rindiéndose ante Babilonia para que ellos fueran llevados de cautiverio. En otras palabras, eso era reconocer, hemos pecado, reconocer
esto nos vino por nuestra causa, y entonces yo, como Dios me está mandando, voy a pagar y a aceptar el juicio y el castigo de Dios. Y el pueblo no iba a ser destruido, sino iba a ser llevado cautivo. Todas aquellas personas que se rechazaron a aceptar el castigo de Dios fueron destruidas y muertas. ¿Cómo actúa Dios, hermanos, hoy en día? De la misma manera. Dios va a juzgar este mundo, ya está juzgando este mundo, pero falta un juicio perfecto, que es cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Mientras eso ocurre, Dios, a través de su palabra y a través de su pueblo, está diciéndole al mundo y nos está volviendo a decir a nosotros que Él tiene misericordia de aquel que se arrepiente. Pero su justicia para ser salvo solo viene por medio de alguien. Vamos al libro de Romanos rápidamente. Romanos, capítulo 3. Capítulo 3, verso 9 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿cómo? Bajo pecado. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede. Entonces todo el mundo está bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿quién, hermano? De la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es Jesús? La justicia de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa la justicia de Dios? Él, que es la justicia de Dios, Él vino a pagar por nosotros. Él nos ha sustituido en la cruz. Y por Él es que podemos ser salvos. En otras palabras, Él, sobre Él, vino todo el juicio de Dios que tenía que ser sobre nosotros. Y entonces Él satisfizo toda la justicia de Dios. Ahora nosotros, a través de creer en Él, entonces Él pone en nosotros su justicia. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es, ¿en qué? En Cristo Jesús. Venía destrucción inminente. Llegó la destrucción. Así como Dios lo dijo, se cumplió a la perfección. Pero en medio de todo eso, Dios mostró su misericordia y le envió profetas al pueblo que le dijera: vuelve, arrepiéntete. Venía juicio, se cumplió. Pero en medio de eso,
Dios mostró su justicia. Hoy viene el mismo mensaje. Hermanos, viene juicio sobre este mundo, pero en lo que esperamos juicio sobre este mundo, nosotros no somos eternos. Para ellos faltaban unos 20 años, unos 10 años, y ellos experimentaron en carne propia el juicio de Dios. Nosotros vemos a este mundo siendo juzgado por Dios, pero en cualquier momento nos podemos encontrar con Dios, ¿o no es cierto? En cualquier momento. Entonces, Dios, ¿qué nos dice y qué nos puede decir hoy a nosotros? ¿No hay alguien que se pregunte por qué viene esto? ¿Tú piensas, hermano, que te puedes salvar por lo que tienes, por tus fuerzas, por tu valentía, porque te sientes capaz, porque no te duele nada ni te falta nada, por eso puedes hacerlo? Porque eres bien listo, porque eres bien sabio, porque disciernes las cosas del mundo, ¿no? ¿Por tu riqueza? ¿Crees que el dinero va a comprar esa salvación? No. Entonces quisiera terminar con 1 Corintios capítulo 1. En la iglesia de Corinto había problemas dentro de la iglesia de Corinto. Y había grupos dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No, algunos decían, yo soy de Cristo, yo soy más espiritual, yo soy de Cristo. Y esos 4 grupos estaban ahí peleándose entre ellos dentro de la misma iglesia. Y no es que predica mejor Pablo, no es que predica mejor Pedro, y no es que predica mejor tal, fulano de tal. Y no, y echaban porras y hacían pancartas, y yo le voy a él, y no, sí, que este es mejor. Así andaban. Y usted lo puede leer en el capítulo 1. Pero a partir del verso 13 dice así: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura ¿de qué, hermano? De la predicación. ¿Qué significa esto? El mundo, a través de su sabiduría, en otras palabras, un hombre, por más que él sea una persona inteligente y lleno de conocimiento de este mundo, no puede conocer a Dios. Es imposible. Su conocimiento está envanecido. Y lo único que puede conocer es las cosas de este mundo. Pero a Dios, una persona así no la puede conocer. Entonces Dios planeó soberanamente que para que una persona le conociera era a través de la predicación del Evangelio. Algo muy sencillo y simple. Cree en Cristo. Él vino a morir por nosotros. Acéptalo como Rey y Señor de tu vida, que gobierne tu vida. Entonces, verso 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles ¿qué? Locura. ¿Qué predicaba Pablo? A Cristo crucificado. ¿Y qué significa esto? Él murió por nuestros pecados. Él vino a pagar por nuestros pecados. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y ¿qué, hermano? Y sabiduría de Dios. Verso 23. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué le dice Pablo eso a la iglesia? Porque seguramente dentro de la iglesia habían entre esos grupos muchas personas que se creían como sabios, poderosos. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? No te alabes en tu sabiduría, ni en tu valentía, ni en tu riqueza. Ahora Pablo aquí a la iglesia de Corinto, por los problemas que habían dentro de ella, les dice: no, mírense cada uno de ustedes, que no son, dice, sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está hablando de las mismas cosas. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, ¿qué le está diciendo? Lejos de ser todo lo que ustedes quieran ser, por más que ustedes digan, ustedes eran unos necios. Pero ¿qué hizo Dios? Los escogió para avergonzar a ¿quiénes? A los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Ustedes eran necios y débiles, y Dios los escogió. ¿Para qué? Para que ustedes avergüencen a ¿quiénes? A aquellos que se creen, ¿qué? Sabios y poderosos. Verso 28. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Dios en Cristo nos salvó completamente, nos justificó, santificó y nos dio redención. Esa es la sabiduría de Dios. ¿En qué nos podemos jactar, hermanos? ¿En dónde podemos encontrar esa salvación fuera de Cristo? En ningún lado. Entonces yo podría preguntar ahorita, decir, ¿sí lo entiendes? O sea, ¿sí lo entendemos? El problema es que reflexionamos sobre eso, pero al salir de este lugar, en ocasiones, no siempre, no quiero generalizar, pero en ocasiones esto se olvida y sigues viviendo como tú quieres vivir. Entonces dice el verso 31, dice, para que como está escrito, el que se gloría, ¿qué, hermano? Gloríese en el Señor. Es Dios quien nos ha dado todo. Y nos ha dado lo más grande y más importante que puede haber. ¿Qué? La salvación en Cristo Jesús. Y Él hizo todo. Nos justificó por su gracia, nos santifica, nos hace vivir bajo su voluntad y nos redime, nos compró, nos salvó. ¿Quién se merece la gloria, hermanos? Dios. ¿Cómo vivimos en nuestro día cotidianamente? ¿Nos acordamos de ese Dios que merece ser glorificado? ¿O en nuestras cotidianas vidas, en quien confiamos es en nuestro poder, en nuestra riqueza, en nuestra sabiduría? En ocasiones pasa así. ¿Qué nos puede librar de este mundo, hermanos? Corrompido, que va destinado a la destrucción. Al pueblo, en ese entonces, en el 608, 607, 6, Dios le dijo, no te jactes en lo que tienes, ni en tu sabiduría, ni en tu valentía. Viene destrucción y esa destrucción te va a arrasar. Confía ¿en quién? En Dios. Arrepiéntete y busca
que ese Dios te perdone. Eso, hermanos, dice, si alguien se debe de alabar es en entender eso. Dios nos ha dado la salvación a nosotros por medio de Cristo. ¿Por qué vivir? ¿Por qué seguir viviendo confiando en nuestras propias fuerzas hoy en día? En lo que tenemos y en lo que poseemos, en lo que hemos ganado. ¿No cree que en vez de sabiduría eso sería lo más tonto que podríamos hacer? Oremos.